Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a TN23 y a este su programa de análisis a la medida. Sandy, te doy la bienvenida a ti también. ¿Cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Bienvenidos entonces a su programa. Es un gusto acompañarles y darles a conocer así también los temas relevantes, Julio. Hoy tenemos uno que podría afectar seriamente la economía nacional. Sí, es correcto, Sandy. Hablamos nuevamente del contrabando, pero ¿qué clase de contrabando? Un contrabando que puede ser más que beneficioso, peligroso. Contrabando de medicinas, ¿qué te parece? Por supuesto, vamos a hablar entonces y para ello quiero que nos des algunos pormenores, Julio, de lo que está pasando, porque desde medicamentos, que es algo que realmente preocupa, así es, hasta otro tipo de artículos son los que en este momento tuvieron un repunte. Muy bien, con mucho gusto, Sandy. Entonces, por favor, veamos en pantalla estos datos para que tengamos el contexto de lo que vamos a hablar. Empresarios han indicado que se ha evidenciado el aumento del contrabando en medio de esta pandemia de COVID-19 y por eso, como decía Sandy Monroy, los medicamentos no son la excepción. El contrabando, como usted sabe, es uno de los delitos que mayores pérdidas causa al fisco y a los empresarios guatemaltecos. Los agremiados a la Cámara de Industria han detectado y denunciado, Sandy, un incremento de contrabando específicamente en las medicinas. Y aunque esta actividad es delictiva, también puede llegar a poner en riesgo la salud del guatemalteco que desconoce el origen de la misma. Por otro lado está el tema económico. Las medicinas en las farmacias comunes aumentaron desmesuradamente su precio y la economía en Guatemala se ha debilitado cada vez más. Entonces, un tema que de ser delito, como lo es, y de ser defraudación al fisco, pasa por lo que casi siempre pasa todo, que es el tema económico, ¿verdad, Sandy? Efectivamente, Julio. Sabemos que, por ejemplo, hay varios negocios que los productos que venden pues son de procedencia, de esta procedencia, de contrabando. Y esto a la larga también representa una competencia desleal, Julio, porque sabemos que mientras que hay, pongamos el ejemplo, tiendas de barrio, digamos. Sí. Hay tiendas de barrio que cumplen con el pago de los impuestos, que hacen todo en ley y que obviamente esto se representa también en un costo que ellos tienen que incorporar al producto porque está el pago del IVA y otras situaciones. Mientras tienen la competencia de una tienda que, por ejemplo, no paga impuestos, no paga pues ese traslado también de mercaderías, entonces a la larga el costo es menor, pueden ganarle más e incluso vender el producto un poco más barato y afectan al otro comercio. Y especialmente en estos tiempos en donde la situación económica está complicada, no se vale, la verdad, que se esté dando esta situación. Exactamente, esta es la cuestión. Y fuera de este tema, hay algo todavía más de fondo que lo hace peligroso definitivamente. Es decir, cuando vas a algún negocio legalmente establecido, pues sabes que van a ser medicamentos, en este caso de casas, pues también bastante reconocidas. Pero en este caso, este medicamento ha sido detectado que está entrando particularmente por la frontera de Guatemala con México, que es muy amplia. Entonces viene en cualquier tipo de condición mezclado con otros productos como huevos, por ejemplo, algunos productos lácteos, con unas temperaturas que no son las adecuadas para su almacenamiento y bueno, al final de cuentas pues también se sabe si lo que estás tomando en lo que vaya adentro es el producto original o ha habido también alguna sustitución y esto es lo que, aunque lo hace más barato y esto lo hace bastante atractivo, también lo hace muy peligroso. Y quiero que aclaremos y ampliemos un poco más acerca de este medicamento, Julio, que se ha convertido pues en algo de venta, ya te diría, ha incrementado incluso los puntos de venta. Correcto. Que es para el tratamiento precisamente del COVID-19 y es que luego que se diera a conocer el kit que se le da a los pacientes, pues bueno, algunos incluso lo toman como medida de prevención cuando no está comprobado que surta algún efecto para este sentido. Así es, Sandy, y parte de la polémica en esto del contrabando, vea los siguientes datos, por favor, va relacionado a este medicamento en específico que ha levantado cierta polémica, la denominada ivermectina, pues originalmente se vendía en veterinarias por ser de uso animal, de hecho un desparasitante de muy amplio espectro, ¿verdad? Sin embargo, se desarrolló también esta ivermectina para el uso de los seres humanos. Este medicamento está siendo utilizado en algunos casos en contra del COVID-19, ya Guatemala lo está utilizando. Sin embargo, el problema con este medicamento es el uso y venta inescrupulosa del que ha sido diseñado para animales, específicamente, particularmente para perros, que lo están vendiendo como si fuese para seres humanos. Entonces aquí ya también es problema, ¿verdad?, esta situación, y también de su uso sin ningún control y sin ninguna receta médica. El contrabando, entonces, al final de cuentas, poniendo este ejemplo, siempre va a ser más barato, Sandy, indudablemente esa es, digamos, su ventaja que el producto original, pero la desventaja es que representa una ruleta rusa, ¿verdad? Puede llegar a ser más nocivo que beneficioso y en todo caso, pues puede llegar a hacerlo tanto como en este medicamento específicamente, si por venderlo más, en mayor cantidad y más barato, te dan uno de uso animal y no de uso humano.
Y como dice un dicho muy popular, sale a veces lo más barato sale caro, efectivamente. Entonces sabemos que con nuestra salud nosotros no tenemos que jugar, ni siquiera por ahorrarnos unos quetzales, la verdad, porque sabemos que obviamente se busca la manera de ajustar el presupuesto, la situación como se encuentra, pero cuando es de su salud, de verdad, es necesario comprar los medicamentos y todo lo que necesitemos en lugares que estén plenamente exactamente establecidos. Pero aparte de ello, Julio, no automedicarse, porque no sabemos si a nuestra situación de salud le puede hacer bien este tipo de medicamentos. Los médicos son los encargados de indicar, bueno, esto es lo que usted necesita para combatir, y aparte esto es para los pacientes ya con el COVID-19, no es una medida de prevención, porque recordemos que hasta el momento no existe una situación que pueda evitar que a usted no le dé el coronavirus. Entonces que no lo engañen también, porque a veces algunos piensan que es una medicina, un medicamento preventivo para el COVID-19 y eso no es así. No, no es así. Preventivo no hay prácticamente nada. En todo caso, ya son medicamentos que se ha de alguna forma investigado y comprobado que pueden ayudar. No es que sean medicamentos específicos para los pacientes. Para los pacientes que ya presentan síntomas, inclusive síntomas leves en algunos casos del COVID-19. Ahora bien, el tema del contrabando, que es lo que nos tiene hablando hoy de las medicinas, bueno, representa realmente un gran problema, Sandy. Es decir, aquí en Guatemala se está contrabandeando absolutamente de todo. Y uno dice, ¿por qué a veces hablamos tanto en contra del contrabando si termina siendo más beneficioso aparentemente en lo económico? Sí, es que se ha detectado muchas veces, primero, que los productos perecederos ya están descompuestos por el hecho de perder la cadena del frío. Se han detectado en el tema de los licores que han sido alterados, adulterados y han sido rellenados con cualquier otra cosa. Se ha detectado en un montón de situaciones así la alteración del producto. Por eso, inclusive con los cigarrillos, ¿verdad? Que es otro tema que se está contrabandeando muchísimo. Se ha detectado el grave daño que causan por simples situaciones de que son más baratos porque no tienen filtro, por ejemplo. En el tema de las medicinas no me quiero ni imaginar cuál pueda llegar a ser la trampa. No me cabe duda, ¿no?, que en algunos casos se debe ser el medicamento, pero y para uno saber, no hay ninguna certeza. Efectivamente, Julio. Aparte de ello, le hacemos daño incluso al Estado. Sí, es correcto. Porque sabemos que cada vez que se realiza una acción como estas, también son recursos que ya no llegan al Estado, que ya no se pueden financiar los distintos proyectos, las distintas instituciones públicas, y en este momento donde la recaudación también ha caído, yo creo que es momento de ser conscientes y de contribuir también, de cumplir con nuestras obligaciones tributarias para de esta forma crear también un mejor país, porque a veces nos quejamos de que la corrupción, pero eso es una forma también de participar en la corrupción. Sí, al final de cuentas, pues nosotros también a veces como ciudadanos, sin darnos cuenta, venimos e incumplimos ciertas situaciones, porque siempre los derechos de autor, lo que son los impuestos y otras cuestiones, se vuelven derechos y se vuelven obligaciones que aquí se están excluyendo. Bueno, pues ahí está el tema del contrabando, pero hoy particularmente para que usted reflexione en cuanto al peligro que puede tener consumir estas medicinas que están siendo traídas a Guatemala por esta vía. Mucho cuidado, por favor, y recuerde también que es necesario que se pueda denunciar cualquier situación, y también esperamos que las autoridades puedan fortalecer incluso los operativos para detectar los puntos ciegos donde normalmente se cometen estas situaciones ilícitas. Vamos a una pausa, Julio, pero al regresar, hablando siempre de ilícitos, ahora vamos a hablar acerca de un narcolaboratorio. Claro, y entonces espérelo usted, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, pues también este tema se hace polémico. Mientras tanto, por favor, no se mueva, no cambie, porque nosotros somos a la medida. Seguimos entonces informándole y ahora haremos un análisis respecto a la situación en las escuelas, porque la OPS ha indicado que la reapertura de los centros educativos únicamente puede darse hasta que se tenga control de la transmisión del COVID-19. De lo contrario, representaría un peligro tanto para estudiantes como personal docente. Hay experiencias distintas en los países que reabrieron sus escuelas con una transmisión comunitaria muy fuerte, experimentaron brotes. Países que reabriram suas escolas depois de controlar a transmissão comunitária puderam abrir com relativa segurança. Então, é muito importante, primeiro, controlar a transmissão.
sin controlar a transmissão local em cada cidade, em cada estado. Reabrir as escolas pode ser um fator de risco para novos brotes. Depois que controle a transmissão, se pode tomar a medida de reabertura das escolas com medidas de distanciamento físico, de ter acesso a testeo para os maestros, para os alunos, medidas de uso de cubrebocas, de mascarillas, medidas de acesso a lavado de manos e outras. Então, é muito importante ter em conta no processo de reabertura das escolas, primeiro o controle da transmissão e depois, quando seja o momento, fazê-lo com todo um protocolo para garantizar a segurança de los niños e niñas e de los maestros. Bueno, vaya tema, ¿no? Hay desesperación ya con los adolescentes, hay desesperación con los padres, desesperación un poquito con todos, pero desesperación o seguridad, veámoslo en datos, por favor, porque esto es importante, ¿no? Hasta el momento, ningún país del mundo, Sandy, ha reactivado las actividades educativas estando en el pico más alto de contagios del COVID-19. Si bien es cierto, existen ejemplos como Alemania y otros países de Europa que han reaperturado las escuelas, únicamente lo han hecho en los lugares donde ya se logró controlar la pandemia. Inclusive, aquí en Latinoamérica tenemos un caso que vale la pena mencionar, el caso de Uruguay. Ha retomado las actividades de manera normal, incluyendo las actividades educativas, en lo presencial también y de forma virtual. Pero estamos hablando de que Uruguay maneja más o menos 1.300 casos pues, de gente contagiada de COVID-19. En Guatemala este parece no ser el caso, al menos no para el año 2020. Sería, según las autoridades, sobre todo de la Organización Panamericana de la Salud, poner en riesgo precisamente eso, la salud de los estudiantes, de los maestros, reabriendo las escuelas en los próximos días o meses. Así que parece ser que este año terminará a distancia definitivamente, de manera virtual o a través de guías de trabajo o como se pueda, ¿verdad? Terrible. Porque sabemos también de que a varios padres de familia les ha costado un poco la nueva modalidad que se ha tenido para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les ha tocado involucrarse mucho, entonces, pero todo es por la prevención también, porque sus hijos estén bien. Porque imagínate, retornar, sí, en este momento yo también lo veo complicado. No parece ser, sobre todo que Guatemala está, porque no salimos de él, ¿verdad? De ese pico siempre de contagios de COVID-19. Entonces, no es prudente. Israel lo hizo, fíjate, Israel reaperturó las escuelas, pero al poco tiempo tuvo que cerrarlas porque se elevó nuevamente el tema de los contagios. Sí, porque imagínate, si lo que buscas es evitar las aglomeraciones en los centros educativos, va a haber, tal vez los centros educativos privados, tal vez te diría, podrían tener un control, incluso reducir el número de estudiantes en las aulas, a lo mejor, no todos, pero en la educación pública, ¿cómo le haces cuando a veces no tienes hay posibilidad. Un salón de clases con más de la capacidad de estudiantes que deberías tener? Entonces es complicado. Es sumamente complicado, es sumamente peligroso en este instante y en este momento, y también hay que decirlo, o sea, nunca se va a sustituir la clase magistral con la explicación, con poder repetir cuando alguien no ha entendido, con volverle a explicar y tratar de tener ahí al alumno, digamos, lo más atento posible a las clases virtuales, en las cuales ahora parece muy cómodo, ¿no? A través de las plataformas que se utilizan, pero en algún determinado momento, si te apagan la cámara, los alumnos, tú no sabes si están ahí, si fueron a comer algo, si se durmieron o qué está pasando, y entonces esto nunca va a ser lo mismo en el mejor de los casos. Muchas veces lo que se ha utilizado en estos meses pues han sido guías de estudio físicas o cosas tan simples como la plataforma del WhatsApp para tratar de comunicarse, pero no es lo ideal. Sin embargo, aunque no es lo ideal, es lo que tenemos por este momento por seguridad. Pero imagínate, las autoridades, aclaro, no han considerado este punto. De hecho, la ministra de Educación indicaba de que no hay intención todavía porque saben el riesgo entonces al que se estarían enfrentando, ¿no? En los contagios. Pero aparte de ello, imagínate, si en dado caso, digamos, como una suposición, supongamos que las autoridades indicaran vamos a regresar, yo no sé si los padres de familia estarían dispuestos a hacerlo, la verdad, hacia eso quiero ir y permítame
permíteme entonces, por favor, presentar estos datos porque sí, van completamente orientados a lo que tú estás diciendo. Y es que, Sandy, también hay que considerar que aunque este supuesto se diere, lo más probable es lo que tú dices, que difícilmente los padres de familia se atreverían a enviar a sus hijos a los centros educativos simple y sencillamente por la cuestión de la seguridad, ¿no? Las recomendaciones formuladas para la Organización Panamericana de la Salud manifiestan que solo se retomen actividades escolares una vez que se haya controlado de manera total la pandemia. O sea, no es el caso de Guatemala. Guatemala tomó disposiciones desde el principio y por ello se suspendieron de manera total en lo público y en lo privado las clases y se implementaron pues las clases en las otras maneras alternas que conocemos. Este último modelo que nos ha llevado a tener clases por televisión a través de acá, precisamente de los canales de Albavisión, estará siendo replicado, imagínate, incluso por países como México, donde también la televisión abierta, igual que en el caso nuestro de Guatemala, va a apoyar a la educación y se están utilizando entonces cualquier otro tipo de medios alternativos, pero no llevar nuevamente a los niños en clases. El único país que por el momento, al menos en intención, porque están próximos a empezar su ciclo escolar, ha dicho su presidente que reabran es Estados Unidos, pero no sé si lo van a cumplir. Complicado, la verdad, porque sabemos que es un riesgo muy alto el que podría correr. Y aparte, recordemos, hablamos de salud, hablamos de vidas. En este momento no es la ocasión para la cual se inicien las clases presenciales. Es mejor continuar de la forma en la que se está realizando, ir implementando también nuevas modalidades para de esta forma siempre atraer la atención del estudiante y que no se desanime, porque también hay algunos que están desmotivados. Sí, se desespera. Una gran pregunta, Sandy. ¿El 2021 sí será normal para el tema de las clases? Dependerá, ¿verdad? No lo sabemos en este instante. Delicado. Todo va a depender que ya se tenga la vacuna para poder de esta forma prevenir entonces la enfermedad, que se controle la pandemia y los contagios comunitarios. Exactamente. ¿Verdad? Así que este es el panorama que se tiene en cuanto a las clases. Así que no, si usted piensa, bueno, este año podrían ir mis hijos, hasta el momento no hay esperanza realmente. Por el momento no. Así que yo te propongo, y a usted también, que mejor vayamos a la pausa por un instante, ¿sí? Regresamos con más noticias. Por favor, acompáñenos. Solo recuerde, somos A la Medida. Seguimos con la información acá en A la Medida. En el caso penal Libramiento de Chimaltenango, hoy se entregó a la justicia un sospechoso de este caso que tuvo y que se recuperó de la enfermedad del COVID-19. Vea por favor esta información. Esta persona se presentó ante el juez tercero de primera instancia penal Maynor Moto, que lleva el proceso contra los implicados en este caso. Tenía una orden de captura en su contra, pero al entregarse voluntariamente, su abogado solicitó al juez anular esa orden de arresto. La defensa argumentó que el implicado contrajo el nuevo coronavirus y esa habría sido la causa por la que no fue hallada el día en que agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público la buscaban. Tras superar la enfermedad, decidió presentarse ante la justicia. La investigación por el caso Libramiento de Chimaltenango obtuvo sus primeros resultados el 10 de julio pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron varias órdenes de captura contra personas vinculadas con presuntos hechos anómalos en la construcción de esa carretera. A criterio de la Fiscalía contra la Corrupción, los vinculados habrían participado en la comisión de diferentes acciones ilícitas relacionadas al proyecto de ampliación de Libramiento. Este mes, el juez Maynor Moto podría resolver si los indicados son ligados a proceso penal o dejados en libertad. Y en otra información, en el Congreso de la República se propuso una iniciativa de ley que busca declarar como áreas protegidas el sistema de arrecifes en nuestro país. Diputados del Congreso de la República que integran la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley que busca reformar el Decreto 23/2005, ley que declara área protegida al refugio de vida silvestre Punta de Manabique, el cual se pretende proteger un área de 15 hectáreas en donde se descubrió un arrecife de 50 kilómetros cuadrados, el cual cuenta con un promedio de coral vivo del 60%. La iniciativa de ley presentada busca ampliar la protección de la biodiversidad del sistema bautizado con el nombre de Corona Caimán, debido a que es un arrecife de coral, un ecosistema donde se aglomeran y refugian cientos de especies marinas.
La iniciativa de reforma busca incrementar el nivel de protección del bosque que queda en Manabique y asignar recursos al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El proyecto de reformas deberá ser elevado ante el Pleno para su aprobación y posteriormente su publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia. ¿Y sabe usted que la Embajada de Japón en Guatemala suscribió un convenio de donación para entregar equipo médico? Donado, eso sí. ¿Y para qué va a ser destinado? Obviamente, como usted se lo imaginará, para la Red Hospitalaria Nacional. Vea, por favor, esta noticia. El apoyo brindado por el gobierno japonés equivale a $3 millones en equipo médico. Estos equipos serán seleccionados junto con el Ministerio de Salud para que los mismos sean utilizados y tengan el mejor resultado para la población más necesitada del país. Además, JICA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, ha realizado la donación de 8.000 mascarillas al Ministerio de Salud y CONRED, entre otros. Y JICA también está trabajando para pronto realizar la donación de máquinas de rayos exportables, equivalente a $540.000 en este mes de agosto. A través de estas donaciones se desea reafirmar el compromiso del gobierno del Japón de continuar colaborando con el gobierno de Guatemala para mitigar la amenaza de la pandemia. Yo observo con profundo respeto que ante la situación crítica causada por el COVID-19, el gobierno de Guatemala ha llevado a cabo acciones directas, adoptando medidas inmediatas y estrictas con el fin de proteger la vida de los guatemaltecos. A través de la firma de este canje, Guatemala se verá beneficiada con la entrega de equipo médico de última generación y de origen japonés con valor de aproximadamente $3 millones. Corresponderá al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con la Embajada de Japón, priorizar cuáles son los hospitales que más lo necesitan. Como parte de la amistad entre Guatemala y Japón, que hoy se vuelve a confirmar, quisiera comentarles que somos dos países cuyas relaciones diplomáticas datan de hace más de 80 años. Y en otro tema, las muertes asociadas a la violencia han disminuido comparadas al 2019, así lo reporta el informe de necropsias del INACIF. De enero a julio, INACIF contabilizó 1.905 muertes asociadas a hechos violentos, siendo un menos 32% en comparación al mismo periodo de 2019, cuando se registraron 2.805. En 7 meses, el promedio de muertes diarias fue de 9, mientras que los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos son Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Izabal y Quetzaltenango. En julio, las 3 principales causas de muerte se asociaron a armas de fuego con 218 víctimas, arma blanca con 24, asfixias por suspensión con 30 y desmembramiento con 3 casos. En torno a la muerte violenta de mujeres, en 7 meses se contabilizaron 263 en comparación a 2019, cuando fueron 308. Bueno, le damos las gracias por esta sintonía y mañana, ya sabe usted, a las 21 horas se le espera acá en A la Medida. Que descanse, hasta mañana. Chao.